tardes. Empezamos otra sesión más de nuestro grupo de cardiología de atención primaria, este programa transversal de continuidad asistencial, y esta vez centrados en insuficiencia cardíaca, que va a tratar de cómo debemos utilizar los fármacos con impacto pronóstico en insuficiencia cardíaca reducida y ligeramente reducida, y también hablaremos un poquito de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pues nada, seré yo esta vez el ponente. Mi nombre es Marcos García Aguado, pertenezco al Hospital Puerta de Hierro, ya me conocéis. Tenemos que hablar de la titulación en insuficiencia cardíaca, es decir, de los fármacos con impacto pronóstico porque reducen la morbimortalidad que tenemos que utilizar en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y que por tanto son fundamentales en nuestra práctica clínica diaria en ese manejo ambulatorio de la insuficiencia cardíaca. Pero antes tenemos que recordar cuál es la clasificación que tenemos ahora de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se dio a conocer en las guías europeas publicadas en el año 2021, el año pasado. Así tenemos esa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la fracción del ventrículo izquierdo está por debajo del 40%, que se llama como se llamaba. En cambio, la insuficiencia cardíaca que nosotros llamábamos en rango intermedio ahora cambia de nombre y se considera como ligeramente reducida, aquella en la que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está entre el 40 y el 49%. Y por último, la insuficiencia cardíaca preservada, que es la que también llamábamos antes preservada, en la que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es igual o superior al 50%. Quizá lo más interesante es que tenemos los datos actuales que, según la clasificación, hablaríamos realmente casi de dos grupos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca reducida o ligeramente reducida, en el que la fracción de eyección está por debajo del 50%, en el que la ligeramente reducida quizás sea una fase previa a la reducida, y en el que la ligeramente reducida se utilizarían los mismos fármacos pronósticos que en la reducida, aunque con una evidencia científica menor, basada fundamentalmente en estudios que son subanálisis, que son realmente generadores de hipótesis. Mientras que la insuficiencia cardíaca reducida propiamente dicha, lo que nosotros tenemos es fármacos claramente con un impacto pronóstico en reducción de la morbimortalidad cardiovascular. En la insuficiencia cardíaca preservada, lo que tenemos es la de toda la vida, aquella con una fracción de eyección de más o igual al 50% y que es una insuficiencia cardíaca que es casi un cajón desastre. Y es que ahí tenemos patologías como por ejemplo la amiloidosis, que tendrán un tratamiento específico. Por eso quizás sea tan difícil encontrar fármacos con impacto pronóstico en este grupo de insuficiencia cardíaca, aunque ahora ya los tenemos, como luego mencionaremos, que son los datos de la empagliflozina basada en el estudio Emperor Preserve y los datos por el momento solo conocidos por el anuncio de la propia compañía que corresponden al estudio de Liver con dapagliflozina. Pero claro, ¿por qué es importante saber cómo manejar con fármacos pronósticos los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues porque tiene gran mortalidad. Según series, podríamos observar mortalidades con los tratamientos prácticamente actuales del 67% a 5 años. De hecho, la supervivencia de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca es del 81% al año, 52% a los 5 años y del 29% a los 10 años. Es decir, que hoy vemos un paciente y es probable que 3 de cada 4 de los pacientes que veamos hoy de insuficiencia cardíaca ya hayan fallecido en el plazo de 10 años. También es muy importante saber que no existe el concepto de estabilidad en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una patología en la que se va produciendo la activación de todos los ejes, esos ejes neurohormonales como el eje adrenérgico, el renina-angiotensina. Todos estos ejes lo que hacen es ir agravando progresivamente el corazón, aunque puede que no lo percibamos desde el punto de vista clínico hasta que pase tiempo, pero se va produciendo un empeoramiento que llevará inexorablemente al fallecimiento del paciente, pasando por fases de descompensación, que son las hospitalizaciones por esas descompensaciones por insuficiencia cardíaca y que además marcan peor pronóstico. Cuando un paciente hospitaliza, aumenta de forma significativa su mortalidad en comparación con aquellos que no tienen hospitalizaciones. Por cada hospitalización, el pronóstico empeora más. Y si encima las hospitalizaciones son precoces, sobre todo aquellas que ocurren 15 días después del alta, pues el pronóstico todavía es peor.
En base a ello, las guías ya llevan mucho tiempo. Ya las guías europeas del 2016 nos decían que es fundamental llevar a cabo una política de prevención de la rehospitalización y de la rehospitalización precoz. Es verdad, en los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que actuar para reducir la morbimortalidad, reduciendo la mortalidad, aumentando las expectativas de vida. Pero tenemos que reducir también las hospitalizaciones, porque no solo deterioran la calidad de vida del paciente, y así debemos por tanto mejorar la calidad de vida, sino que también tienen un impacto negativo en la supervivencia. Quizá lo más importante es recordar cuáles son entonces los fármacos que van a conseguir reducir la morbimortalidad, van a conseguir reducir la mortalidad, aumentando la supervivencia, van a conseguir reducir hospitalizaciones, mejorando la supervivencia, y que son fármacos importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca reducida, para empezar. Ahí disponemos actualmente de 5 fármacos que son los 5 pilares fundamentales del manejo de la insuficiencia cardíaca. IECARA-2, sacubitril/valsartán, beta bloqueante, bloqueantes de los mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2, dapagliflozina y empagliflozina. Ahora bien, aunque son 5 fantásticos, hay 2 que no se llevan y por tanto en realidad solo tenemos 4 fantásticos para reducir la morbimortalidad. Y es que si se usa IECARA-2 no se puede utilizar sacubitril/valsartán. Si se usa sacubitril/valsartán, no se puede utilizar IECARA-2. En conclusión, podemos decir que en la insuficiencia cardíaca reducida están indicados IECARA-2 o sacubitril/valsartán, pero la evidencia científica demuestra que el sacubitril/valsartán reduce más y de forma significativa la morbimortalidad cardiovascular que el IECARA-2, además de otras ventajas. Es por eso que las guías europeas ya de alguna manera hablaban de un mejor posicionamiento para el sacubitril/valsartán, pero lo dejaban muchísimo más claro en las últimas guías de insuficiencia cardíaca, que son las guías americanas del 2022, que dicen que el sacubitril/valsartán es fármaco de primera elección y solo si no podemos utilizarlo se utilizará IECARA-2. Realmente con el sacubitril/valsartán lo que estamos haciendo es bloquear el sistema renina-angiotensina porque incluye valsartán, y además potenciaremos los péptidos natriuréticos que tienen un efecto beneficioso, no solo directo, sino también porque tiene natriuresis, porque mejora hemodinámicamente al paciente y porque además tiene un efecto que consiste en inhibir los propios ejes renina-angiotensina y eje adrenérgico. Los otros fármacos, los beta bloqueantes, los bloqueantes de los mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2. Es decir, estos 4 fármacos tienen que estar, sí o sí, en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y también en insuficiencia cardíaca y ligeramente reducida, aunque con menos evidencia científica. Ponemos en ligeramente reducida que el fármaco que ha demostrado dentro de los SGLT2 mejorar la morbimortalidad es la empagliflozina, en base al estudio EMPEROR-PRESERVE. Pero ya tenemos los datos, por el momento solo anunciados por la compañía, de que la dapagliflozina también lo haría en base a otro estudio que se llama el DELIVER. Comparando un poquito los fármacos. A nivel de titulación, los fármacos beta bloqueantes suelen requerir 3 pasos para alcanzar la dosis máxima, que es lo que tenemos que intentar alcanzar para mejorar la supervivencia del paciente. En el IECARA-2 también tenemos 3 pasos. En el caso del sacubitril/valsartán, puede que sean 2 pasos. De hecho, en la mayor parte de los casos deberían ser 2 pasos. Quizá aquellos pacientes con tensiones más justas o aquellos pacientes más frágiles podríamos intentar plantear un inicio con dosis más bajas y dar 3 pasos. Si no son 2, se inicia con una dosis de 49-51 y luego se produce la duplicidad de dosis en unas 2-4 semanas para alcanzar el 97-103. Con los bloqueantes de los mineralocorticoides, bien espironolactona o bien eplerenona, empezamos con dosis de 25 y después duplicamos a 50, por lo que solo hay 2 pasos. Y con los inhibidores SGLT2 hay un solo paso, que es la única dosis de EMPA o DAPA, que es de 10 miligramos. Se pone y ya está. ¿Cuál es su efecto a nivel de la tensión arterial? Los beta reducen la tensión arterial, por supuesto los tengo cardioselectivos y en definitiva fármacos que por tanto tienen menos efecto a nivel de hipotensión. El carbodilol tendría más efecto hipotensivo, por ejemplo, mientras que el bisoprolol tendría menos efecto hipotensivo. Los IECARA-2 tienen efecto hipotensor, el sacubitril/valsartán tiene efecto hipotensor y los bloqueantes de los mineralocorticoides también tendrán efecto hipotensor. El inhibidor SGLT2 tiene probablemente un discreto efecto hipotensor porque tiene un efecto potenciador de la diuresis. A nivel de protección renal, lo más interesante es mencionar que los IECARA-2
tiene protección renal, pero que el sacubitril/valsartán ha demostrado ser mejor que el IECARA-2 en la protección renal, es decir, en el retraso del deterioro renal que también presentan nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que si desarrollan insuficiencia renal, el pronóstico del paciente empeora. Y los inhibidores de SGLT2 también han demostrado en subanálisis de sus estudios en insuficiencia cardíaca que protegen retrasando el deterioro renal. Ahora bien, incluso si queremos verlo, en pacientes que solo tienen insuficiencia renal, tenemos datos con la dapagliflozina que hablan también de su eficacia y también ahora con la empagliflozina. Por otra parte, cuando queremos hablar el tema del potasio, sabemos que en nuestros pacientes con IC debemos intentar que los niveles de potasio estén entre 4 y 5. Cuando los niveles de potasio están por encima de 5, aumenta el riesgo de incremento de morbi-mortalidad de nuestro paciente, igual que si están por debajo de 4. Tenemos que saber que el IECARA-2 aumenta los niveles de potasio, que el sacubitril/valsartán también, pero menos que el enalapril y menos por tanto que el IECARA-2. Los bloqueantes de los mineralocorticoides aumentarán significativamente los niveles de potasio. Y sabemos también que si usamos SGLT2 frente a placebo conseguiremos un menor incremento de los niveles de potasio. Por lo tanto, a la hora de titular nos va a interesar mucho el sacubitril/valsartán en vez de IECARA-2 porque va a incrementar menos el potasio, y por otra parte usaría SGLT2 porque frente a placebo, al añadirlos a nuestras terapias, vamos a conseguir que no suba tanto el nivel de potasio. Por supuesto, los betabloqueantes pueden producirnos trastornos de conducción auriculoventricular y debemos tenerlo en cuenta con seguimiento por medio de electrocardiograma. Y en definitiva, con todo eso, ya tenemos claros cuáles son los fármacos pronósticos. 4 son los fármacos pronósticos, vuelvo a repetir, betabloqueantes, sacubitril/valsartán, inhibidores SGLT2 DAPA o empagliflozina y, por último, también los bloqueantes de los mineralocorticoides. Esos 4 fármacos pronósticos deben estar, insisto, sí o sí, en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca reducida y también en ligeramente reducida, aunque en principio quizá con menos evidencia científica, salvo para la EMPA y la DAPA que tienen estudios principales pivotales. Ahora bien, la pregunta es, vale, yo ya sé qué fármacos tengo que utilizar en insuficiencia cardíaca reducida, pero ¿cómo hago? ¿Empiezo con uno y voy aumentando dosis? ¿O empiezo con todos a la vez, en dosis bajas y luego voy aumentando? Aunque nos falta evidencia científica para saber cuál es la mejor de las fórmulas, sí que existen hipótesis que avalan que iniciemos, si es posible, todos a la vez por dosis bajas o con dosis bajas. Y de hecho esto es lo que nos dicen las guías. ¿Y por qué? Primero, el efecto de los fármacos, de estos fármacos pronósticos, es independiente, aditivo y precoz. Eso ya avala que intentemos usarlos a la vez. En segundo lugar, la vida real no es igual que la vida de los estudios de investigación. En los estudios de investigación se podía introducir un fármaco después de los otros fármacos y se podía ir incrementando la dosis porque, en algunos casos, como en el caso del sacubitril/valsartán, primero se probaba que el paciente tolerara el fármaco. Porque además hay unos criterios de inclusión estrictos y de exclusión que suelen eliminar a los pacientes más difíciles, con más fragilidad y más difíciles de manejar. Y por último, porque el número de dosis máximas alcanzados en los estudios de investigación, en los estudios pivotales con un fármaco, no es tan alto. De hecho, en el caso de los estudios de IECASARA-2 y de beta bloqueantes, según esta revisión del European Heart Failure, el 50-70% de los pacientes sí alcanzaban la dosis máxima, pero hasta un casi 50% de pacientes no la alcanzaban. En el caso de los estudios con sacubitril/valsartán del Paradigm HF, el 45% alcanzaron la dosis objetivo máxima, es decir, que el 55% no lo alcanzaron. Si ya no es fácil alcanzar las dosis máximas con los fármacos en vida experimental o en los estudios de investigación, pues aún más difícil va a ser en vida real, donde tenemos, insisto, pacientes más frágiles que solían ser excluidos de los estudios de investigación. Otro tema es, ¿tengo que alcanzar la dosis máxima porque las dosis medias o bajas no son eficaces? Pues bueno, tenemos datos que parece que no nos dicen esto. En definitiva, hemos visto cómo en el estudio CHAR de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con candesartán, se objetivaba que cuando los pacientes estaban con dosis de 4 o 8 miligramos, ya se conseguía un beneficio significativo con reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular frente a placebo.
También del estudio énfasis HF, con la eplerenona se conseguía con dosis también bajas, unas dosis media de unos 23 miligramos, cuando la dosis que hay que alcanzar objetivo es 25, beneficios, y son beneficios significativos con una reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular frente a placebo. Son estudios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y lo que se está viendo es los beneficios en el endpoint combinado de muerte por todas las causas y hospitalización. Además vemos que esa reducción significativa de la morbi-mortalidad se consigue de forma precoz. En el caso de los ARA2, en el caso del candesartán, de ese estudio que antes os mencioné, Charm, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los beneficios ya se conseguían a las 2 semanas, de forma muy precoz, con dosis bajas. Y en el caso de la eplerenona, a las 3 semanas. En este gráfico se ve, ¿no? Porque la línea discontinua que hace referencia a el percentil 95 del intervalo de confianza corta la razón de riesgo 1 a las 2 semanas con el candesartán y a las 3 semanas aproximadamente con la eplerenona. Es decir, que tenemos un efecto precoz con dosis bajas y por tanto ya hay una reducción frente a placebo de estos fármacos de la morbi-mortalidad cardiovascular. Además, en el estudio énfasis HF se comparaban dosis bajas de promedio de 24 miligramos del fármaco con 42, que son dosis altas, en base a las características del estudio pivotal, que limitaba, eso sí, la dosis máxima si el filtrado era menor de 50 a 25 miligramos, y por encima de 50 ya era de la dosis máxima a alcanzar de 50 miligramos. Es decir, que podemos, en base a las características de este estudio, comparar la eficacia en la reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular de las dosis bajas del fármaco con las dosis altas. Y se ve que no hay una diferencia entre ambas dosis a la hora de la reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular. También vemos que en el caso de sacubitril/valsartán, en aquellos pacientes en los que había que reducir la dosis, al igual que había que reducir la del brazo comparador en enalapril, por el motivo que fuera, cuando se reducía la dosis y no estábamos en dosis máxima, el fármaco sacubitril/valsartán era capaz de mantener la magnitud de diferencia beneficiosa significativa respecto al enalapril, que es el cuadro de la derecha. Eso sí, se ve que si alcanzábamos la dosis máxima de sacubitril/valsartán, conseguíamos una mayor reducción de la morbi-mortalidad. Es decir, que lo que estamos viendo es que la vida real es más complicada, por lo que es más difícil alcanzar las dosis máximas, que incluso no se alcanzaban en los estudios pivotales, y que las dosis bajas ya parecen mostrar beneficios en reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular. Y volviendo a recordar, en vida real tenemos pacientes con fragilidad que son más difíciles de manejar. Por ejemplo, en este estudio que se basó en pacientes del estudio GUIDE IT, se vio que el 56,3% de los pacientes eran clasificados como frágiles, o muy frágiles, o con una fragilidad intermedia, frente a menos del 45% de pacientes que no eran frágiles. La fragilidad se medía por una serie de ítems y hacían una valoración, por tanto, de una fragilidad más multidimensional. Los pacientes que se consideran frágiles, que son la línea azul y la línea roja de este gráfico, tenían mayor morbi-mortalidad cardiovascular que los pacientes que no eran frágiles. Y se observaba cómo el porcentaje de dosis máxima de ARA2 o de IECAS era menor en los pacientes que tenían fragilidad. Y el porcentaje de pacientes que alcanzaban dosis máximas de beta bloqueantes también era menor en aquellos pacientes que presentaban fragilidad. En base a ello, la posibilidad de alcanzar dosis máxima, añadir la siguiente terapia y conseguir triple o doble terapia se reducía en los pacientes con fragilidad en comparación con los pacientes que no tienen fragilidad. Por tanto, parece que lo interesante es iniciar quizá el tratamiento con todos los fármacos con impacto pronóstico a dosis bajas e ir titulando progresivamente después hasta alcanzar las dosis máximas. ¿Y por qué? Por lo que decimos. Primero, porque su efecto es aditivo y porque además estamos actuando en diferentes ejes que están hiperactivados, por lo que hacemos un bloqueo múltiple de los ejes nocivos para el corazón y para la salud del paciente.
Segundo, porque vemos que el beneficio es precoz y el beneficio además es con dosis bajas, por lo que ya estamos reduciendo la mortalidad. Además, es un efecto aditivo. Y encima tenemos que darnos cuenta que en la vida real tenemos pacientes frágiles que a veces no están incluidos o no suelen estar incluidos en los estudios de investigación y evidentemente son pacientes más difíciles de manejar y por tanto más difícil alcanzar las dosis máximas. Las guías, tanto europeas como las guías americanas, están de acuerdo con que debemos utilizar estos fármacos lo más rápidamente posible y utilizar estos fármacos incluso a la vez, aunque no nos digan claramente la estrategia. Las guías europeas y las guías americanas nos dicen que el primer paso es utilizar fármacos, en este caso sacubitril/valsartán, sobre todo lo dicen las americanas, beta bloqueantes de los mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2. Ese es el primer paso. Luego vendrán los siguientes, pero ese es el primer paso. Es verdad que no te dicen cómo hacerlo. Es verdad que te dicen que tienes que usarlos todos. Y en definitiva la estrategia, en base a lo que dije antes, aunque nos falte evidencia científica, es intentar utilizarlos todos a la vez, empezando con dosis bajas e ir titulando. Tenemos este estudio que se ha publicado en su primera fase en el último Congreso de Insuficiencia Cardíaca que se ha celebrado este mismo año en Madrid, Congreso Europeo, y es muy interesante porque participan 32 centros de España y se mira que en pacientes nuevos con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cuántas veces o qué porcentaje de pacientes, se inicia de primeras la cuádruple terapia, es decir, todos los fármacos a la vez, empezando con dosis bajas. Y vemos que se hace en el 65,1% de los pacientes participantes, que son un total, en principio, de 140 pacientes de esos 32 centros. Además, también se observa cómo se sigue la recomendación de las guías americanas de utilizar sacubitril/valsartán y no ECARA-2 en el 84,5% de los casos. Vale, y si no puedo, todos a la vez, ¿en qué orden debo utilizarlos? El orden que conocíamos es el orden que corresponde a los fármacos que han ido apareciendo progresivamente en la investigación. El primero el ECARA-2, después se añadía el beta, luego el bloqueante de los mineralocorticoides, luego se hacía ese switch, ese cambio del ECARA-2 al sacubitril/valsartán y luego se añadían los inhibidores SGLT2. Ahora, los inhibidores SGLT2 son fármacos tan sencillos que no requieren titulación, es ponerlo y ya está. También deberíamos mencionar que el sacubitril/valsartán tiene 2 pasos en vez de 3 del ECARA-2, por lo que alcanzaremos más rápidamente las dosis máximas. La protección renal es mayor si utilizo inhibidores SGLT2 o si utilizo sacubitril/valsartán. El primero en comparación con placebo, el segundo en comparación con enalapril. Es muy importante, insistimos que la insuficiencia renal que se da en insuficiencia cardíaca, el famoso síndrome cardiorrenal, imprime mal pronóstico en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo que es interesante retrasar el deterioro renal del paciente y estos fármacos nos ayudan. Además, sabemos que si usamos inhibidores SGLT2 potenciaremos la acción de los diuréticos del ASA, que son los diuréticos que utilizamos para mantener al paciente eupolémico. Es fundamental mantener al paciente eupolémico, cierto. Pero si está eupolémico, tenemos que intentar ir reduciendo la dosis de los diuréticos del ASA, porque estos diuréticos activan los ejes renina-angiotensina y el eje adrenérgico, que tiene un efecto nocivo en el paciente con insuficiencia cardíaca, por tanto un efecto nocivo en su corazón. Si usamos inhibidores SGLT2, conseguimos reducir los diuréticos del ASA, y el inhibidor SGLT2 que potencia la acción diurética de los diuréticos del ASA resulta que no tiene un efecto activador de los ejes adrenérgico y del eje renina-angiotensina, por lo que en ese aspecto va a conseguir mejorar a nuestros pacientes. Y por último, porque cuando tenemos el potasio alto tenemos un problema importante en el manejo de nuestros pacientes, nos puede bloquear la titulación. Es cierto que ahora tenemos fármacos que tienen restricción para su uso, pero fármacos que llamamos secuestradores, en cierto modo, de potasio, que nos permiten utilizarlos para titular las dosis de los pacientes con insuficiencia cardíaca hasta alcanzar esas dosis máximas sin que el potasio sea un problema. Y es que eso es fundamental porque nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca requieren, si es posible, como digo, estos 4 fármacos y si es posible alcanzar las dosis máximas. Los inhibidores de SGLT2 van a generar, en comparación con placebo, menos hiperpotasemia y el sacubitril/valsartán
en comparación con enalapril también, por lo que serían interesantes porque nos favorecerían mejorar el manejo de nuestros pacientes y además evitarían que los niveles de potasio se elevaran para reducir así el riesgo de mortalidad cardiovascular asociada a la hiperpotasemia. Como había comentado, si nos vamos a las últimas guías americanas del 2022, ahí vemos cómo nos indican que es primera elección el sacubitril/valsartán, no el IECARA-2. Por lo tanto, esto ya supone un cambio. El algoritmo normal, el que era utilizar los fármacos siguiendo el orden que demostraban por aparición cronológica, demostrando reducción de mortalidad en base a sus estudios principales, ahora ya en base a estas guías americanas y en base a que tenemos datos también del sacubitril/valsartán en pacientes que no habían utilizado IECASARA-2 previos, cambia. Y cambia de tal forma que no hay que hacer el switch a sacubitril/valsartán, sino que deberíamos utilizar directamente el sacubitril/valsartán. Ya no utilizaremos IECARA-2. Tendríamos que seguir realmente luego el orden de añadir los beta, los bloqueantes de los mineralocorticoides, inhibidores de GLT2. Como ya mencionamos antes, lo mejor es utilizar todos probablemente a dosis bajas y luego ir titulando. ¿Por qué? Porque necesitamos unos tiempos de titulación cortos, porque esto se asociaría probablemente a una mejoría pronóstica. Este estudio, publicado en el European Heart Journal este mismo año 2022, es un estudio muy interesante. Es un estudio que hace una estimación matemática de los eventos relacionados con insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, según el tiempo que tarde en titular. Habla de diferentes secuencias. La que aparece en el cuadro A, mencionada como secuencia 1, es la tradicional. Empiezo con IECARA-2, luego añado beta, luego bloqueantes de los mineralocorticoides, luego hago un switch a sacubitril/valsartán, luego añado inhibidores de SGLT2. Esto nos lleva a un total de 24 semanas, si lo hiciéramos bien. Se pueden hacer formas más breves, con una titulación de unas 16 semanas, que es, en vez de titular duplicando dosis cada 2-4 semanas, hacerlo cada 1-2 semanas, que ya lo están recomendando también las guías americanas siempre que sea posible, teniendo en cuenta las características del paciente. Y luego, acortaremos los periodos hasta unas 12 semanas si quitamos ya ese paso del IECARA-2 y empezamos directamente con sacubitril/valsartán. Entonces, como el sacubitril/valsartán tiene menos pasos para la titulación máxima y además ya no necesitamos ir IECARA-2, titular al máximo y hacer el switch, el cambio a el sacubitril/valsartán, pues con eso se acortan los tiempos y conseguimos titulaciones más rápidas. Incluso hay secuencias que se llaman secuencias dúo que pueden reducirnos las titulaciones hasta unas 10 semanas y que es empezar con 2 fármacos de golpe. Como os digo, la tendencia, como se ha visto, es utilizarlos todos de golpe, ni siquiera esta secuencia de dúo, sino los 4 de golpe si es posible. Pues bien, este estudio hace una estimación y dice que cuando utilizamos las más cortas secuencias, conseguimos, en comparación con la secuencia tradicional, una reducción de los eventos combinados de muerte cardiovascular y hospitalización a 1 año por cada 1000 habitantes y de mortalidad por todas las causas. De tal forma que en comparación con la secuencia tradicional, la más corta reduciría en 47,3 el número de eventos combinados de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular y reduciría en 13,7 por 1000 habitantes al año el número de muertes. Perdón, de muertes por todas las causas. Bueno, dicho todo esto, ya nos debería quedar entonces claro que en la insuficiencia cardíaca, ¿no?, en la fracción de eyección reducida, los tratamientos son sacubitril/valsartán, beta bloqueantes, bloqueantes de los mineralocorticoides, inhibidores de SGLT2. Que el sacubitril/valsartán y inhibidores de SGLT2 encima van a ser capaces de protegerme más el riñón y van a conseguir, que también eso es muy importante, no elevar tanto el potasio en comparación, en el caso de inhibidores de SGLT2 con placebo y en comparación con el enalapril en el caso del sacubitril/valsartán. Que es importante titular rápido con periodos de secuencia cortos para conseguir las dosis máximas y probablemente en base a las características de los fármacos y lo que vamos viendo de los estudios, como dijimos antes, lo mejor es una titulación
de todos los fármacos a dosis bajas al mismo tiempo y luego ir incrementándolos. Y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues teníamos los datos del Emperor Preserve, y los datos del Emperor Preserve lo que nos decían fundamentalmente es que reducían de forma significativa la mortalidad cardiovascular. Es cierto que hay subanálisis de este estudio que dicen que no es eficaz con las fracciones de eyección por encima del 60%, que su eficacia ya es más marginal, con una disminución del riesgo relativo del 20% en los pacientes con fracciones de eyección entre el 50 y el 60%, que no tendría efecto en mortalidad cardiovascular ni por todas las causas, pero estas conclusiones son exploratorias, generadoras de hipótesis. El estudio, que incluye a pacientes con fracción de eyección preservada, pero también ligeramente reducida porque son pacientes por encima del 40, se tiene que leer como se tiene que leer. ¿Y cómo se tiene que leer? Pues que en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección igual o superior al 40%, la utilización de la empagliflozina reduce la mortalidad cardiovascular a expensas de la hospitalización. Pero es que reducir la hospitalización de insuficiencia cardíaca es importantísimo y es uno de nuestros objetivos en los pacientes con IC. Es verdad que habría que afinar un poquito más, pero en lo que al uso de inhibidores SGLT2 se refiere, tenemos datos del DELIVER que hablan de una reducción de la mortalidad cardiovascular con la dapagliflozina también en pacientes con fracción de eyección por encima del 40% e insuficiencia cardíaca, los de ligeramente reducida y preservada. Es decir, que en conclusión lo que tenemos que decir es que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca reducida tenemos que utilizar, como dije, los 4 fármacos pronósticos, ligeramente reducida lo mismo, y en la preservada debemos utilizar la empagliflozina y o la dapagliflozina. Como conclusiones, es importante individualizar siempre nuestra estrategia. Lo mejor, plantear un combo, si es posible, de los 4 fármacos a la vez a dosis bajas e ir aumentando las dosis hasta las máximas, pero tendremos que individualizar. Es muy importante recordar que si individualizamos, probablemente lo más interesante sea plantear el inicio con un sacubitril/valsartán y un inhibidor SGLT2 y luego añadir otros fármacos, aunque siempre insisto que dependerá de las características individuales del paciente. Es siempre que sea posible importante plantear una forma de titulación acelerada, si es posible en vez de cada 2-4 semanas, cada 1 o 2 semanas para alcanzar las dosis máximas lo más pronto posible, porque eso conseguirá unos mayores beneficios según se hacen en la estimación matemática de mortalidad cardiovascular en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida o también en la ligeramente reducida, porque en la preservada, como hemos visto, solo hay que usar un fármaco que es la EMPA o la DAPA en una dosis que es 10 miligramos y ahí no hay nada más que añadir ni titular. Que queda claro los beneficios del sacubitril/valsartán frente al enalapril y que sería fármaco de primera línea en vez de el enalapril o el ARA2. Que deberíamos recordar la sencillez de la utilización del inhibidor SGLT2 y que además si usamos sacubitril/valsartán e inhibidor SGLT2 será probablemente más fácil titular otros fármacos ya que nos protegen más frente al riñón o al deterioro renal y también van a hacer que tengamos menos hiperpotasemia en comparación con sus brazos comparativos de los estudios pivotales, de donde viene esta información. Que si tenéis un paciente, por cierto, con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, recordad que la digoxina y los calcioantagonistas no deberían estar si la causa es la amiloidosis. Y que, para simplificar también, podríamos decir que el sacubitril/valsartán se utiliza en insuficiencia cardíaca reducida y ligeramente reducida y ya no usaríamos IECARA2. 2. Que los betabloqueantes se utilizarían en insuficiencia cardíaca reducida y ligeramente reducida. 3. Que los bloqueantes de los mineralocorticoides se utilizarían en insuficiencia cardíaca reducida y ligeramente reducida. Y 4. Que la empagliflozina y la dapagliflozina son los 2 únicos inhibidores de SGLT2 que, tengan o no tengan diabetes, son fármacos de insuficiencia cardíaca que reducen la mortalidad cardiovascular de forma significativa en todo el rango de fracción de eyección de la insuficiencia cardíaca. Es decir, debemos utilizarla en insuficiencia cardíaca reducida, ligeramente reducida y preservada en base a los datos de la evidencia científica actual. Por supuesto que necesitamos más investigación, como tener más claro que estas estrategias de muchos fármacos a la vez e ir titulando dosis son, como parecen, más efectivas. Y bueno, nada más, recordaros nuestro programa transversal en el que pues todos los
centros estamos implicados aquí, el programa transversal con vuestros referentes de cada centro, Ignacio Campo, Miguel Cruz, José María Fernández Bravo, Marcos García Aguado, que es quien nos habla, Teresa Fijón, Mónica Gracia, María Luisa de Arreta, Miriam de Prada, Miriam Menéndez, Eva Mena, María Jesús Infante, Esther Minguela, María José Rey o Pepa Rey, Beatriz Paz, Isabel Santos y Olga Vicente. Y también, bueno, que tenemos el programa de cardiogeriatría que vamos avanzando con Ana Suero, Blanca Carballido y también conmigo, también Marcos García Aguado. Y nada, recordaros también nuestra página web, recordad que está avalada, que es de acceso totalmente gratuito y que ahí tenéis pues vídeos, vamos colgando estas sesiones que en definitiva las vamos preparando para colgarlas y tenéis test, ponte a prueba, que os dicen la respuesta si es correcta o no, etcétera, y está abierta para el uso por lo que vosotros queráis, siempre que lo que queráis que aparezca o lo que queráis preparar esté basado en evidencia científica y referenciado. Pues nada, muchas gracias a todos.